María Alejandra Benavides, la ex asesora del Ministerio de Hacienda, rindió una declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Semana la conoció en exclusiva y el nombre que más se repite es el ex del ministro Ricardo Bonilla. En el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, María Alejandra Benavides, la ex asesora del Ministerio de Hacienda, rindió una declaración ante la Corte Suprema de Justicia y en el marco del proceso que se adelanta contra varios congresistas que resultaron salpicados, principalmente los de la Comisión de Crédito Público. Ella, en esa declaración, advirtió en repetidas ocasiones que fue el ministro de entonces, su jefe, Ricardo Bonilla, el que dio instrucciones, el que decía a quién se le podían entregar proyectos y la designó a ella, justamente a ella, como la encargada de recibir esos proyectos de los congresistas que lo que buscaban eran los llamados cupos indicativos. Y allí existía una característica particular para entregar esos cupos indicativos, o por lo menos para que entraran en estudio, principalmente que tuvieran la autorización del ministro. Luego, el monto que de alguna manera se cuadraba entre los congresistas y el Ministerio de Hacienda, y finalmente cuál iba a ser el camino para obtener esos cupos indicativos, para obtener los recursos, que no era otro sino la entidad, la Unidad para la Gestión del Riesgo. Yo no tenía facultades de ofrecer nada. Yo tenía instrucciones por parte del ministro de recibir información por parte de ciertos congresistas, y en los casos en los que los congresistas tuviesen peticiones para el ministro de Hacienda, hacérselos saber. Yo era encargada de el manejo de información. Yo nunca tuve facultades para ofrecer nada. En la declaración, María Alejandra Benavides dejó bien claro que eran los congresistas de la Comisión de Crédito Público, en particular el congresista Wadid Mansur, el que llevaba propuestas al Ministerio de Hacienda para obtener esos cupos indicativos, y propuestas que consistían en miles de millones de pesos, de cuánto le correspondía a cada uno de esos congresistas que hacían parte de la Comisión de Crédito Público. Y ella le transmitía esa información al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que luego de varios estudios, de varios análisis y de manera muy rápida les respondía, les hacía una contrapropuesta. Ellos le pedían más o menos 20. Ella dice 20 para uno, 20 para otro, 20 para otro. Se supone que eran 20.000 millones de pesos. Bueno, así mismo lo aclaró María Alejandra Benavides. Y la contrapropuesta del ministro Bonilla era 15 para todos. Así quedó en esa declaración. Él me dice que tiene una propuesta para el ministro Bonilla. 20 para el representante Wadid Mansur, 20 para la senadora Liliana Vittar y 20 para el representante Julián Peinado, 10 para el representante Karen Manrique, 10 para el representante Juan Diego Muñoz y, si el ministro lo consideraba, 10 para el representante John Freddy Núñez. La segunda ocasión en la que yo pude ver una propuesta fue el 31 de octubre de 2023 en las horas de la mañana, cuando el ministro, como respuesta a la propuesta hecha por el representante Wadid, que yo le manifesté al ministro el 6 de octubre de 2023, antes de que él viajara por fuera del país, él les hace lo que yo pude ver como una contrapropuesta, en lo cual les dice a los miembros de la interparlamentaria que son 15 para todos. Llama la atención en esas declaraciones que rindió María Alejandra Benavides y que conoció en exclusiva Semana un capítulo en particular que tenía que ver con unos congresistas que se decían favoritos del Ministerio de Hacienda, del ministro Ricardo Bonilla, justamente los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Ellos eran considerados los del mapa del ministro. ¿Qué es esto del mapa del ministro? Pues María Alejandra Benavides lo explicó en detalle tras las preguntas que le hicieron los defensores de estos congresistas. Los parlamentarios pertenecían a las comisiones constitucionales, sin embargo habían otras que iban en pro de las banderas que ellos tenían. Entonces, la Comisión de Ordenamiento Territorial, la Comisión Legal de la Mujer, otro tipo de comisiones. Y en los pasillos del Congreso siempre se resaltó cuando un congresista también era miembro de comisiones específicas. Lo que pasaba respecto a la interparlamentaria de crédito público es que inicialmente eran solo 6 congresistas quienes hacían parte de ella. Esto cambió cuando ingresaron las curules de paz, porque se abrieron 2 espacios de la paz para la Comisión Tercera de Cámara. Pero al ser tan pequeña,
sonó en el ambiente de los pasillos del Congreso, no puedo decir específicamente de quién, que era un cargo deseado. Por eso le manifesté esto a Andrea Ramírez. Otro asunto que llamó la atención, por supuesto por el nivel de descaro se podría decir, y tiene que ver con el asunto de gobernabilidad. En términos claros, pues podría ser ese acercamiento que tiene el gobierno en los territorios, pero para el caso de la Unidad para la Gestión del Riesgo tenía que ver con esos cupos indicativos, es decir, se logró confundir gobernabilidad con corrupción, con la posibilidad de entregarle esos cupos indicativos a los congresistas que fueran amigos del gobierno, amigos del Ministerio de Hacienda, que votaran los proyectos del gobierno. Así lo dejó en claro María Alejandra Benavides en esta declaración en la que se empieza a confundir lo que es gobernabilidad con lo que resulta ser realmente corrupción.